Maestro Miguel. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Pues en esta ocasión nos convoca precisamente este interés que yo creo que en nosotros, en todos nosotros y nosotras ha generado la entrada, ¿verdad?, de la puesta en marcha, el conocer las diversas metodologías y el ir poco a poco empapándonos con lo que refiere a la propuesta del Plan de Estudios 2022 para la educación básica. El día de hoy, pues la intención, maestros, es que juntos y juntas podamos revisar precisamente cuál es esta metodología, en qué consiste y cómo podemos entenderla precisamente para empezar ya, para empezar a trabajar, para dar hacer nuestros primeros pininos en el desarrollo de proyectos comunitarios. El día de hoy vamos a hacer una revisión precisamente de cómo entiende la Secretaría de Educación Pública a partir del Plan de Estudios 2022 la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que si bien sabemos no es una metodología nueva, sí tenemos actualmente ante nosotros una reinterpretación de la metodología a partir de lo que los diseñadores curriculares del Plan de Estudios 2022 nos están mostrando en diversas fases y en diversos momentos. Entonces creo que sí es importante precisamente partir de esa idea. Estamos ante la reinterpretación de la metodología de aprendizaje por proyectos y precisamente renombrada precisamente aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y que esa sola palabra nos da una muy específica idea, porque si hablamos de proyectos comunitarios es que estamos retomando problemáticas propias del lugar en donde nosotros ofrecemos el servicio educativo. Entonces vamos a ir revisando, maestros, en qué consiste. A lo largo de lo que vamos a ir revisando el día de hoy, pues la intención mía es ir colocando en ciertos momentos algunos ejemplos, maestros, que podamos revisar y que probablemente nos puedan servir de ilustración para que al momento en el que nosotros precisamente estemos en el proceso de planificar, porque yo sé que aquí la presencia más gruesa es precisamente de docentes frente a grupo, y en ese proceso de planificación, cómo nosotros podemos encontrar algunos ejemplos y algunas ideas concretas de cómo precisamente llevar a cabo y plasmar en una planificación las 3 fases y los 11 momentos. De eso vamos a hablar precisamente en esta revisión que vamos a hacer de la metodología de acuerdo al Plan de Estudios 2022 del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Me gustaría corroborar nada más si el audio está correcto, maestros de Centro de Maestros. Sí, doctora, completamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí. Gracias, profes. Bien, entonces hablando del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, maestros, podemos encontrar que efectivamente, decía yo, nos encontramos ante una metodología que está en este momento siendo reinterpretada, compañeros. Esta metodología precisamente está siendo reinterpretada, decíamos, a la luz del Plan de Estudio 2022, y nos está mostrando una forma precisamente de esquematizar las actividades que vamos a plantear en un proyecto para que a partir de esa estructura general que nos presentan, de este guión de trabajo por momentos, nosotros cada vez vayamos avanzando en el conocimiento de cómo desarrollar un proyecto con el enfoque precisamente de un proyecto comunitario. ¿Cuáles son las ventajas precisamente que encontramos y la justificación que encontramos de esta metodología? Y para ello me voy a referir al libro que se llama Avance del Contenido para el Libro del Maestro, editado por la SEP en el 2022 y que tenemos todavía en versión preliminar, pero que efectivamente con él nos podemos dar una idea muy concreta de estas herramientas que como docentes vamos a tener precisamente en el trabajo con el Plan de Estudios 2022. Y efectivamente encontramos que esta metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios está teniendo un énfasis muy específico en que se lleve a cabo para lograr una reconstrucción de significados. Esto es muy interesante. Es decir, hay construcción, pero en este sentido también hay reconstrucción. Es una invitación para que a partir de las actividades que nosotros proponemos en un proyecto progresivo en 3 fases y 11 momentos, ayudemos a que a partir de los diferentes escenarios pedagógicos que pueden ser a nivel aula, a nivel escuela e inclusive un proyecto más ambicioso a nivel comunidad, podamos ayudar a nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria a que reconstruyan significados a través de acciones precisamente que les permitan involucrarse con el entorno. Por eso dice, se hace una invitación a la acción, es decir, lo que yo proponga dentro de un proyecto tiene que estar ligado a tener un impacto en el entorno inmediato, en la realidad inmediata de mis alumnos, y para esto precisamente, como lo hemos trabajado ya en sesiones de consejo técnico, maestros, estarán de acuerdo que un asunto muy importante, por ejemplo, en este sentido, para trabajar el programa analítico, fue la problematización de la realidad. Entonces, un proyecto debe de surgir
independientemente de que manejemos la metodología, pero aquí la parte de donde surge es que nosotros podamos entender esa problematización de la realidad que permita que nuestros niños y niñas empiecen a desarrollar exploración, resolución del entorno inmediato. Por eso precisamente una de las situaciones muy concretas de las cuales se parte el aprendizaje basado en proyectos comunitarios es la indagación y la investigación a partir de que problematizamos nuestro contexto para entender qué situaciones problema serían susceptibles de abordar con mi grupo, con mis niños de preescolar, con mis niños de primaria. Y esas situaciones problema están ligadas al entendimiento del contexto, de la comunidad territorio en donde se encuentra situada mi escuela. Entonces, desde el contexto en donde está ubicada, es importante que, a final de cuentas, como maestro, yo entienda cuáles son esas situaciones problema que efectivamente le hablan de la vida diaria y de la vida real a mi alumno. Y que a su vez yo convoque a esa exploración de la realidad inmediata para que mis alumnos también entiendan esa hilación que está teniendo lo que estamos trabajando en la escuela, que no es un aprendizaje para la escuela, es un aprendizaje para la vida. Precisamente por eso las situaciones problema deben de estar permeadas por una dinámica constante dentro de nuestro proyecto. Compañeros profesores, nuestro proyecto debe de estar todo el tiempo enfocado, desarrollando el trabajo colaborativo de nuestros niños, niñas y adolescentes. La metodología además nos permite dar rienda suelta a la creatividad. Esa creatividad nos debe de llevar precisamente a experimentar formas diferentes que nos permitan resolver un problema. Y cuando hablamos de problema, como lo mencionábamos hace ratito, identificar los problemas que no propiamente, y no todos tienen que ser problemas académicos. Es importante abrir precisamente el panorama para decir que en un proyecto, desde el enfoque de proyecto comunitario, podemos abordar problemas sociales, puede tener un énfasis en problemas culturales, pedagógicos que se presentan en diferentes escenarios, a nivel aula, a nivel escuela, a nivel comunidad, y que nos permite precisamente hacer precisamente esa experimentación creativa de la resolución de los problemas, interpretando de diferente manera esa situación de la realidad. Por medio de los recursos, por medio de aquellos materiales que tengamos a nuestro alcance. Es decir, esta bondad del proyecto basado en proyectos comunitarios, esta metodología nos permite precisamente que a partir de entender la realidad nosotros planteamos aquello que está a nuestra mano y que el hecho de no tener tal o cual recurso no nos impida desarrollar un proyecto, porque efectivamente nosotros lo estamos creando y lo estamos proponiendo desde la lectura de la realidad que tenemos en nuestro contexto. Los proyectos comunitarios precisamente, por lo tanto, permiten promover una diversidad de acciones, y esas acciones tendrán que ser efectivamente planificadas, pensadas, imaginadas, ¿verdad? A partir de la creatividad del docente que está pensando precisamente en la exploración de esos problemas y situaciones, pero que efectivamente quiere atender a ellos de parte y desde un sentido comunitario. Esta parte comunitaria nos va a ayudar a ir involucrando a los niños en las diferentes fases, que son 3, y en los diferentes momentos, precisamente, que son 11. Y con ello, precisamente, también nos piden que no olvidemos que la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios nos pide que al momento de planificarlo nosotros estemos pensando en actividades desafiantes para los niños, actividades lúdicas, actividades que precisamente apelen a la identidad del niño, a sus sentimientos, a sus intereses, a sus emociones, a las cosas que les preocupan, a las cosas que les interesan, y que estas precisamente puedan estar ligadas en este momento en la atención a aquellas situaciones prioritarias que tenemos que atender, ¿no? En este sentido, maestros, por lo tanto, la metodología tiene un énfasis muy específico en el proceso de lectura de la realidad. Es decir, si nosotros queremos considerar cuál sería el primer elemento que yo tendría que estar pensando para plantear un proyecto desde esa perspectiva, es hacer una lectura de la realidad. Si yo parto precisamente de una situación problematizadora, esto me va a ir llevando y me va a permitir precisamente ir entendiendo cuáles serían esas diferentes oportunidades que inclusive yo voy a tener de correlacionar mi proyecto, la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, precisamente a partir de las fases y los momentos, pero entendiendo inclusive no solo la realidad, sino también la correlación que puede tener con diferentes campos formativos o asignaturas que en este caso trabajamos actualmente en nuestras instituciones. La metodología, por lo tanto, que consiste en 3 fases y 11 momentos,
Todos ellos están planteados, compañeros, quiero decirlo, de manera progresiva. Es decir, la metodología está pensada de menos a más, desde actividades sencillas, introductorias, a las más complejas, y por supuesto al final viene la metacognición en el momento 10 y el momento 11. Esta propuesta progresiva en esta interpretación de la metodología a partir del Plan de Estudio 2022 permite precisamente que dentro del planteamiento que el maestro va haciendo se trabaje la cooperación, por ende se trabaje el aprendizaje situado, los niños investiguen, los niños realicen acciones pero conscientes, ¿verdad?, de lo que están realizando, y en ello van a involucrar no solamente a sus pares en el aprendizaje. Estoy involucrado yo como maestro, estoy involucrado yo como directivo, están involucrados los padres de familia, están involucrados nuestros compañeros que colaboran, ¿no?, que nuestros compañeros que enriquecen el trabajo, mi compañero de educación física, mi compañero de educación para la salud, el equipo de USAER. Todos estamos precisamente apropiándonos de esta metodología en el sentido no de que cada uno de nosotros desarrolle proyectos, sino que colaboremos precisamente para coadyuvar en el desarrollo de este proyecto desde un punto de vista interdisciplinar, que esto es muy importante también. La metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios nos lo están presentando desde una perspectiva interdisciplinar, precisamente donde nosotros, a partir de los conocimientos que tenemos, de la didáctica, de la experiencia que traemos anteriormente, podamos ahora plasmarlo a través de un proyecto que de forma gradual atienda una situación, problema del contexto. En días anteriores, maestros, en consejos técnicos anteriores, nos dieron a conocer precisamente este esquema del planteamiento general, si lo quisiéramos nosotros tener como para recordarlo, como para irnos haciendo de esta metodología y tenerla muy presente, pues nos podemos referir precisamente a este esquema que la Secretaría de Educación Pública nos envió y donde nos presenta de manera general las 3 fases y los 11 momentos. Y cada momento nos va a decir precisamente acciones concretas que al planificar un proyecto los maestros no deben de dejar de considerar. Ajá. Vamos a irla desmenuzando. Quiero decirles que cuando la Secretaría de Educación Pública sale a la luz estas versiones electrónicas del avance en el contenido para el libro del maestro, para mí fue muy interesante observar precisamente que la misma metodología que están planteando a los maestros para que desarrollen los proyectos con sus alumnos es la misma metodología que en algún momento nos hicieron llegar a inicios del año pasado a quienes participamos en el equipo de innovación de los nuevos libros de texto gratuitos. Quiero decir entonces que los nuevos libros de texto gratuito, maestro, tienen esta misma metodología que estamos observando aquí, precisamente en 3 fases y en 11 momentos, donde esto, empezar a hacer estos pininos para nosotros como docentes frente a grupo, nos va a servir muchísimo para entender la lógica de los proyectos cuando ya estén en nuestras manos los libros precisamente con la metodología de cada campo formativo. Vamos a tratar de irla desmenuzando precisamente, maestros, parte por parte, y aquí quiero decir que vamos así como lo dije, desmenuzar cada una de las fases contiene cierto número de momentos. Reitero, cada una de las fases está subdividida a su vez en cierto número de momentos. Entonces vamos a ir viendo en qué consiste cada uno, pero creo que aquí de manera general nos puede dar una panorámica para situarnos todas y todos en este hecho de conocer la metodología en general. 3 fases precisamente. La primera fase me sirve para planear. Y en esta fase precisamente se busca que el docente al planificar un proyecto desde la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, primeramente identifique un problema. Es lo más importante que como maestros tenemos que desarrollar en la primera fase de la metodología. Tengo que identificar un problema, pero no un problema abstracto. Tengo que identificar un problema que le hable de la realidad a mis niños, niñas y adolescentes. Entonces, identifico un problema y hago una negociación, hago un planteamiento, primeramente yo, planifico la serie de pasos o la ruta de acción o la hoja de ruta o el esquema de organización de las actividades que voy a realizar en mi proyecto. Llego y las planteo y hago una negociación con mi grupo. Eso es lo que voy a realizar precisamente en la fase número 1. En la fase número 2 voy a la acción. A partir de las actividades que yo planteé y que negocié con mis alumnos en la ruta de acción, en la fase 2 precisamente realizo todas las producciones que yo planifiqué
que iban a permitir atender el problema, en donde inclusive incorporé aquellas que mis niños, mis adolescentes me propusieron para desarrollar y también las incorporo, para que efectivamente en la fase 3 precisamente, que se llama intervención, es el momento de difundir la producción del proyecto, pero no solamente terminarlo ahí, porque a veces en las escuelas, maestros, aplicamos proyectos y nos quedamos hasta la intervención que implica difundir la producción. Pero nos falta hacer el cierre para llegar precisamente a esa parte de la metacognición. Por lo tanto, en la fase 3 de intervención sí se difunden las producciones, pero también es importante observar cómo vamos a dar seguimiento, cómo vamos a retroalimentar y cómo vamos a plantear áreas de mejora. Y ese es el cierre. Ese es el cierre en la fase 3. Y específicamente para precisamente poder puntualizar cuáles son las acciones a realizar en cada uno, precisamente por eso cada fase se subdivide en cierto número de momentos para que en total sean 11 momentos. Vamos a ver entonces a continuación, por ejemplo, en la etapa o fase 1, maestros, consiste o tiene 3 momentos. Quedamos que ¿cuántas etapas o fases tenemos? 3. ¿Se acuerdan que dije también que cada etapa o fase tiene a su vez cierto número de momentos? En este caso, la etapa o fase 1 es la que menos número de momentos tiene. ¿Cuántos momentos tiene? Tiene 3. ¿Qué cosas en particular tengo yo que hacer en esta etapa o fase 1? Primeramente identifico, después recupero y después planifico. Se oye de manera muy general. Vamos a ver en asunto más específico qué se tiene que hacer en cada momento. En el momento 1, maestros, precisamente que es identificar, parte precisamente, maestros, del análisis y la problematización que el maestro hizo de la realidad. Precisamente esta lectura de la realidad, donde yo previamente, y aquí, bueno, no es el tema, pero también es necesario mencionarlo, previamente nosotros ya en un programa analítico hicimos una exploración de problemas. Revisamos nuestra realidad y planteamos una serie de situaciones problema, probablemente a nivel escuela, a nivel grado, a nivel grupo. Y entonces de ahí, de esas problemáticas que yo estoy observando, yo hago un planteamiento precisamente del problema que voy a empezar a abordar. Y tiene que constituirse como una situación que sea natural, cercana a la realidad, que no sea forzada y que permita a mis alumnos introducir al diálogo que yo quiero que empecemos a establecer, por ejemplo, para atender tal o cual situación que es un referente precisamente a esa situación problema. Entonces, primeramente identificamos, es un diálogo con los niños donde precisamente se les hace un planteamiento, una presentación, donde se les dice, por ejemplo, oigan muchachos, ¿se han dado cuenta que afuera de nuestra escuela nos están dejando muchas bolsas de basura? ¿Se dan cuenta que esto nos está generando ciertos problemas? Es decir, desde ese momento que yo llego y planteo el proyecto con mis alumnos, estoy haciéndoles una alusión a la realidad. Esto no es algo forzado, ni es lo mismo como cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Que había en un corralito 5 pollitos, bueno, ¿no? Esto es algo más cercano a lo que nuestros niños, por eso es importantísimo la lectura a la realidad, precisamente, donde estamos situados, porque debe de servir para plantear, ¿no? Es como para iniciar el banquete de trabajo que vamos a realizar, es hacerlos precisamente conscientes de lo que vamos a trabajar, presentándoles de manera general qué es lo que vamos a trabajar, para que los niños identifiquen, para que les quede claro qué es y de qué es lo que vamos a estar trabajando en estas 2 o 3 semanas que dure nuestro proyecto. En este mismo momento 1, que es para identificar, aquí es cuando se introduce precisamente la problemática, la situación problema. Y aquí es importante precisamente hacer una propuesta donde se haga un planteamiento general que permita a los niños y adolescentes identificar cuáles serán esos aspectos específicos que vamos a investigar. O sea, de esto, ¿verdad? Se les da el panorama general para que ellos precisamente les quede bien claro hacia dónde vamos, ¿no? El aprendizaje en este sentido tiene que ser, sí, muy claro desde dónde partimos, qué pasos seguiremos y hacia dónde vamos. El aprendizaje no tiene que ser andar a ciegas, que el niño, ¿y qué iremos a hacer mañana? ¿Quién sabe? A ver qué nos dice la maestra.
No, al contrario, en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, los alumnos tienen bien claro desde el principio por qué, cómo, cuándo se va a hacer y hacia dónde vamos a llegar. Y entonces, en este sentido, identificar una problemática va a servir precisamente para que los alumnos se sitúen en esto que vamos a atender. Y si lo quisiéramos colocar a manera de una planificación, ¿no? ¿Cómo lo podríamos trasladar a una planificación? Por ejemplo, partimos de una situación, problema, de una situación a resolver, de una situación problema, como maneja el programa analítico, por ejemplo, y probablemente podría situarse, esta situación problema, a lo mejor para mis muchachos de secundaria, para mis muchachos de quinto y sexto, donde el vapeo se está convirtiendo en una moda entre adolescentes, lo cual hace verlo como algo inofensivo. Muchos alumnos comienzan a experimentar con vapeadores. Esa es mi situación problema. Y entonces yo, en la entrada a mi proyecto, les comunico a mis alumnos que en este proyecto indagaremos acerca de los usos de los vapeadores, sus causas y consecuencias en la salud de las personas. Entonces estoy hablando precisamente de esto que yo les comentaba ahorita, ayudando a que los alumnos identifiquen la problemática por medio de un planteamiento específico de lo que vamos a hacer. Un segundo ejemplo, un problema real. Situaciones cotidianas en la escuela que en ocasiones generan conflictos en los alumnos, ¿no? Por ejemplo, los niños de preescolar se pelean mucho en el área de juegos, ¿no? Los niños de primaria quieren estar todos ocupando la cancha de fútbol y empiezan a haber conflictos. Entonces, situaciones cotidianas que generan conflictos entre los alumnos. Ese es mi problema real. ¿Cómo yo lo podría colocar en mi planificación? Se les comenta a los alumnos que en este proyecto reconocerán cómo la paz entre las personas permite vivir de forma segura y armónica, por eso es tan valiosa. Además, se elaborará una escultura para expresar sus ideas sobre la paz y motivar a la comunidad escolar a reflexionar sobre su importancia. Entonces, estamos hablando precisamente de acciones que permitan a los alumnos identificar qué y para qué lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Un último ejemplo de esta situación problema, en la comunidad donde se ubica la escuela primaria se realizará como cada año la celebración del carnaval en el mes de marzo. Las familias se ven implicadas en la conformación de comparsas. Se trata de una festividad de alto impacto en la comunidad. Eso yo lo identifiqué como una situación que me puede permitir desarrollar un proyecto. Y entonces lo llevo a mi planificación. Se les propone a los alumnos que en este proyecto realicemos una investigación sobre el origen de la tradición de las comparsas en nuestra comunidad para que podamos elaborar un texto monográfico al respecto. Entonces, estamos partiendo precisamente de esto que decía yo, estamos ubicando, estamos identificando el problema y estamos ya dando ya de manera general qué aspectos en específico estaremos atendiendo. Los niños ya saben, vamos a hablar de las comparsas y al final vamos a hacer un texto monográfico. No termina aquí este momento 1 y nos hace falta precisamente un asunto muy importante, maestros, que se le llama la identificación del insumo inicial. Cuando hablamos de la identificación del insumo inicial, maestros, se refiere precisamente a que el maestro pueda seleccionar, precisamente pueda identificar algún material que le pueda servir para abrir el panorama del tema que estoy mostrando. Puede ser un producto, puede ser un material, puede ser un texto, puede ser una canción, puede ser un poema, una rima, puede ser una anécdota que yo les cuente sobre el tema, puede ser una serie de imágenes, puede ser un video de YouTube, es decir, algo que permita precisamente situar al alumno en la problemática que vamos a revisar, ¿no? Este insumo inicial, maestros, pues sí es muy importante que nosotros estemos al pendiente de identificar cuál sería el mejor, ¿no? Si a lo mejor he tenido problemas en mi grupo porque se han estado perdiendo cosas, ¿no? Ya ven que a veces llega esa fiebre por etapas a nuestras aulas y se pierde todo. Se pierde las lapiceras, se pierde el desayuno, bueno. Entonces, yo inicio mi proyecto y les digo, les voy a contar un cuento. Se llama El fantasma robatortas. Y entonces, con ese insumo inicial, ¿cuál fue mi insumo inicial? Un cuento, con el cual precisamente yo ayudo a mis alumnos a que se sitúen precisamente y sirva para que ellos estén refrendando la problemática que estamos abordando. O probablemente si vamos a trabajar esto que decíamos de las comparsas en ciertos lugares, bueno, pues les llevo imágenes, o les llevo un traje, ¿no? De estos de las comparsas
Y a partir de la observación de este traje, los niños empiezan precisamente a identificar. Es un momento, maestros, que precisamente nos sirve para hacer que los niños centren su atención en nuestro proyecto. Por eso es muy importante que ustedes en su planificación coloquen como insumo inicial. Se les propone a los alumnos, ¿no? Observar el video. Como insumo inicial se les propone a los alumnos que salgamos al patio a observar las áreas verdes. Como insumo inicial, los alumnos escuchan la canción Salvemos al Mundo. Como insumo inicial se les presenta, ¿no?, fotografías de mascotas que son abandonadas en nuestra colonia. Es decir, un insumo inicial depende aquí de la creatividad. Es muy importante que el maestro defina cuál va a ser ese insumo, ese recurso que precisamente va a permitir que el alumno esté totalmente incorporado, interesado en esta problemática que le estamos queriendo llevar a que analice, ¿no? Por ejemplo, coloqué un insumo inicial donde al respecto de este proyecto que les decía, esta problemática acerca del uso de los vapeadores, aquí el maestro dice, bueno, como insumo inicial les voy a llevar un cartel. Este cartel se llama Lo que debes saber sobre el vapeador. A partir de este cartel, los niños van a dialogar sobre lo que saben al respecto de los vapeadores y les voy a pedir que redacten un mapa mental con las ideas iniciales que tienen del tema a partir del insumo. Entonces, en este caso, el maestro no utilizó texto, no utilizó cuento, ni canción, ni poema, ni imágenes, utilizó un cartel. Por eso les digo que la gran cantidad de insumos iniciales que podemos determinar va mucho de nuestra creatividad, va mucho de nuestra imaginación y va mucho, por supuesto, también del conocimiento que tenemos de los intereses de nuestros niños. Entonces, importantísimo para mí puntualizar esta parte del insumo inicial. Seguimos en la etapa o fase 1 y vamos al momento 2. Acuérdense que dijimos que son 11 momentos. En el momento 2 vamos a hacer precisamente ya lo que conocemos de manera clásica, ¿verdad? La exploración de conocimientos previos. Pero aquí más que explorar es dar continuidad y por eso la palabra que se utiliza, como ustedes pueden ver, es vincular los conocimientos previos. Y aquí precisamente en este asunto de la vinculación de los conocimientos previos, de las ideas previas, pues ojalá lo pudiéramos hacer de una manera distinta a como lo hacemos el 99.9 de los maestros en México y el mundo, ¿no? Por medio de una lluvia de ideas. Hay muchas más estrategias que podemos utilizar. Por ahí, por ejemplo, hay un capítulo completo del libro de Frida Díaz Barriga de Estrategias para el desarrollo de aprendizajes significativos, un libro de pasta verde, probablemente muchos de ustedes por ahí lo tengan en sus bibliotecas, y este libro de estrategias docentes para la promoción de aprendizajes significativos tiene un capítulo completo donde nos da ideas de otras formas de explorar conocimientos previos. Entonces, este es el momento 2, precisamente, es el momento donde nosotros ahora sí planteamos, si a lo mejor a través de un cuadro CQA, si no, pues a lo clásico con una lluvia de ideas, si no, a lo mejor en un trabajo en equipo, si no, a lo mejor, etcétera, etcétera, pero este es el momento donde se coloca, ¿no?, en la planificación. A continuación, en el desarrollo del proyecto, hacemos la exploración de conocimientos previos por medio de... Y entonces aquí, en este momento, nuestros niños muestran cuáles son los conocimientos previos, pero vinculándolos a este contenido que nosotros ya les presentamos, a esta problemática que ellos ya tienen a la mano. A continuación, seguimos en la etapa o fase 1, pero llegamos al momento 3. Y quiero decirles, estimados compañeros, que el momento 3 es crucial en el desarrollo de nuestro proyecto, porque en este momento 3, que precisamente tiene como nombre planificación, es donde nosotros vamos a hacer el planteamiento general de los pasos que se van a seguir en nuestro proyecto. Es decir, si aquí yo ya me di cuenta que mi situación problema, ¿no?, alude a poderse trabajar probablemente no solo en español, puedo enlazarla con formación cívica y ética, y probablemente también con ciencias naturales y artes, entonces yo ya tengo una panorámica de qué aprendizajes esperados podría considerar y ya me puedo dar una idea de qué pasos podría yo ir siguiendo en el desarrollo de mi proyecto, donde efectivamente me quede primeramente a mí claro cuáles serán esos grandes pasos que mis alumnos van a desarrollar. Por eso dice que en este momento el maestro hace ese planteamiento general de, por ejemplo, qué producciones
vamos a necesitar para llegar desde el principio hasta el final del proyecto? ¿Qué tiempos estimados yo podría considerar para realizarlo? ¿Qué producciones estarían siendo intermedias antes que la producción final o el producto final? ¿Y qué tipo de acciones estarán realizando mis alumnos? Pero esta parte del aprendizaje basado en proyectos comunitarios también nos dice, ojo, también es importante que aunque tú tengas tu planteamiento de actividades, llegues y lo presentes con tu grupo, porque es importante realizar esto que se menciona aquí. Hay que negociar las acciones del proyecto. Y si cuando yo llego y comento con mis alumnos, hay alguna nueva idea, hay alguna modificación o hay algo que ellos quieren aportar, entonces este es el momento cuando, presentándoselos, los niños pueden hacer sus aportaciones al proyecto. ¿Y cómo se presenta esto, maestros? Bueno, se presenta precisamente, y esta es la manera en que lo van a encontrar en los libros de texto, y es la manera que yo les sugiero que lo trabajen para su planificación a partir de un organizador gráfico, maestros. En nuestra planificación podemos colocarlo de la siguiente manera, ¿no? A continuación se les plantea la ruta de acción que realizaremos en el proyecto. En este momento se abre la posibilidad de negociación de los puntos del proyecto de acuerdo a las ideas que plantean los alumnos del grupo. Y entonces esto yo lo coloco, pero además lo acompaño con una ruta de acción, que puede ser el esquema de pasos, que puede ser una hoja de ruta, que puede ser un diagrama de flujo, donde nosotros les mostramos en general las acciones a realizar. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un proyecto precisamente que se llama Mi cuerpo y sus movimientos, donde los niños van a elaborar una mano robótica con algunos materiales al alcance. Esta mano robótica se elabora con cartón, por cierto, ¿no? Pero en este esquema general de las acciones, por ejemplo, este proyecto que tiene 6 pasos, precisamente, maestros, va de menos a más, va de lo simple a lo complejo, y con estas 6 ideas generales de las acciones que vamos a realizar en el proyecto, el alumno se puede dar una idea de lo que vamos a trabajar. El maestro puede tener el propio seguimiento de cómo va avanzando en el proyecto, y por supuesto también, maestros, este elemento del organizador de la hoja de ruta en el momento 3 nos puede servir, por supuesto, al momento de la autoevaluación y de la coevaluación que estaremos realizando con nuestros niños, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, como ustedes lo ven, este proyecto podría tener esta ruta de acciones de 6 pasos, ¿no? Probablemente este que tenemos aquí, que es un proyecto para 4º grado, donde los niños construyen un ventilador, pues tiene precisamente 8 pasos, donde si tú lo observas también, bueno, los alumnos de menos a más van avanzando precisamente para tener de manera general bien clara cuáles son los pasos que nosotros vamos a realizar de manera progresiva en el avance del proyecto, ¿no? El proyecto, como tú ves, pues por supuesto debe de tener este elemento de tener un título. En este caso, proyecto, construimos un ventilador. Proyecto, mi cuerpo y sus movimientos. O como el último ejemplo que te presento, que es precisamente de este proyecto acerca del vapeo, y que está pensado precisamente en 6 pasos, donde los niños, como ustedes observan, van avanzando de manera progresiva, indagan, investigan, reflexionan, comparan, emprenden, evalúan los resultados y reflexionan en lo individual. Entonces, este organizador, maestros, no es solamente para el maestro, no solamente se coloca en la planificación. Este organizador se les presenta a los alumnos y ellos lo tienen en consideración precisamente para el seguimiento de todos los pasos del proceso. ¿En qué momento estamos, profes? En el momento 3, planificación. Es un paso específico, maestros, para que aquí se haga precisamente la presentación y negociación de los pasos a seguir en nuestro proyecto, profes, ¿no? En este sentido, maestros, bueno, este punto 3 no lo pierdan de vista, porque lo vamos a estar recuperando de manera muy continua, porque es la estructura precisamente que da forma y que sostiene a las ideas y acciones que queremos realizar en nuestro proyecto. Vamos a avanzar a la etapa 2, ¿sale? Dijimos que son 3 etapas o fases y que son 11 momentos. Vamos a la etapa 2 o fase 2 en el momento 4. En el momento 4, su nombre lo dice, acercamiento o acerquémonos, así lo vamos a estar encontrando en los libros. En el acercamiento precisamente se busca, en este sentido, maestros,
hacer una exploración general por medio de un planteamiento, una exploración general, una primera aproximación a ese problema que vamos a resolver. En este sentido, maestros, no es aquí ya tratar de resolver, o si a lo mejor nuestro producto va a ser elaborar un poemario, no es que aquí en este momento 4 ya van a elaborar el poemario, no. Aquí es simplemente plantear una primera actividad que permita al alumno acercarse ya de lleno a la temática, donde pueda comparar, donde pueda identificar algún dato, algún aspecto sobresaliente, hacer una descripción, dar una primera explicación al problema como lo está entendiendo, dialogarlo en equipo, todo esto tomando en cuenta la finalidad del proyecto. Si a lo mejor mi proyecto tiene como resultado elaborar un poemario, bueno, pues a lo mejor aquí les llevo a ellos un poemario para que ellos en equipo lo observen, ¿no? Lo exploren, ellos mismos me digan qué elementos están observando que tiene un poemario, etcétera. Como su nombre lo dice, el momento 4 es para acercar a los niños a la temática del proyecto. Aquí les coloqué un ejemplo de cómo podría verse este momento 4 en una planificación. Y el maestro podría escribir: mediante una lluvia de ideas en plenaria, los alumnos mencionan palabras relacionadas con la violencia escolar y con la paz. Tratan de escribir o bien dibujar las palabras en su cuaderno y se les pide que observen el ejemplo. Por ejemplo, paz, compartir. Violencia, quitar las cosas al compañero. Es decir, en este proyecto que podíamos estar planteando, que hace ratito les presentaba, sobre situaciones que generan problemas de convivencia en la escuela, para nuestros niños de primer grado o nuestros niños de preescolar, pues que con dibujos empiecen a indagar precisamente en el acercamiento a la situación problemática y ellos empiecen con eso. A ver, vamos a identificar con qué palabras podemos correlacionar estos valores que estamos colocando. La mejor amistad, ¿no? Cuando comemos juntos en el recreo y dibujo a mí y a mi compañerito que estamos comiendo juntos en el recreo. Esta actividad precisamente está planteada, reitero, simplemente es para acercarnos. En el momento 4, acerco a los niños en la exploración de la problemática que estamos empezando a trabajar. Con eso los llevo al momento 5, que como su nombre lo dice, es para comprender y producir. En este momento 5, compañeros, es cuando se realiza el grueso de las actividades que yo planifiqué dentro de mi organizador que vimos en la fase 3. ¿A cuál me refiero? Me voy a regresar un poquito. A este. Si este es el organizador de actividades de mi proyecto, en la fase 5 es cuando yo realizo la mayor cantidad de estas actividades, menos las de evaluación. Si por ejemplo aquí observo que en este paso, que dentro de este proyecto de construir un ventilador es la fase 8 y 7 donde evalúo, esa no la voy a realizar, pero el grueso de las actividades hasta mi primer prototipo del ventilador yo lo voy a realizar precisamente en esta etapa de comprender y producir, es decir, a partir de los planteamientos que nosotros hicimos, que íbamos a realizar, bueno, que van a ir al centro de salud y van a investigar qué vacunas están colocando en este momento y que van a ir después en la computadora y van a investigar cuáles son las vacunas que tendrían que estarse dando para cada rango de edad. Y luego van a revisar en la biblioteca escolar qué beneficios tienen. Bueno, todas estas actividades que nosotros planteamos como estructurantes de nuestro proyecto es en este momento 5 donde se realiza. Por eso dice que se estarán realizando en este momento 5 las diversas producciones intermedias que sean necesarias para que al final, ¿no? Si recurro a este ejemplo de las vacunas, y al final lo que van a hacer es una exposición, una expo, ¿no? Expo Vacunas 2023. Entonces, mis alumnos de sexto van a mostrar qué pasa con las vacunas, cuáles vacunas se requieren ahorita, rangos de edad, bueno, eso lo van a hacer al final, pero mientras tanto estuvieron realizando diversas producciones intermedias, experimentaciones y revisiones intermedias para que al final podamos lograr esa expo donde vamos a mostrar el resultado final. Entonces, este proceso, maestros, es aquí
donde el maestro empezará a colocar a continuación, se les envía, van a ir a la biblioteca de la colonia, van a ir a buscar al centro de salud, van a preguntar en casa, vamos a hacer un cuadro de doble entre todas esas actividades, van a ir insertadas en el momento 5. Continuamos avanzando y precisamente a continuación, en el momento 6, estamos en la fase o etapa 2. Se habla del reconocimiento. ¿Qué es lo que vamos a reconocer en esta etapa precisamente? Bueno, en el momento 6, maestros, lo que se busca es que los niños reconozcan muy en particular esto que yo puse en negritas. ¿Cuáles son los avances y cuáles son las dificultades que han tenido en el desarrollo del proceso? ¿Y cuál es el proceso? ¿Yo se acuerdan que les dije que el organizador, el esquema u hoja de ruta del momento 3 es el hilo conductor del proyecto? Bueno, pues tenemos que referirnos a esa hoja de ruta de acciones del momento 3 para que con base en eso que habíamos planteado, que nos habíamos comprometido a realizar, aquí los niños y los adolescentes reconozcan qué avances tienen y qué dificultades tienen. Y que en ese proceso también, si es necesario y si ellos están observando, por ejemplo, uno de los pasos era que íbamos a ir al centro de salud a ver qué vacunas están, pero no nos pudieron atender, maestra, porque dicen que ahorita como hubo repunte de casos COVID, no pueden recibir a menores de edad y entonces, ok, eso es una dificultad y a eso le tenemos que hacer un ajuste. Entonces vamos a hablarlo, no pudimos, ¿de qué manera lo podemos solucionar? Vienen ideas de los niños y entre ellos y el maestro se ponen de acuerdo. Bien, vamos a llamar entonces al médico que está aquí en el módulo de salud dentro de la alcaldía, de la colonia, y que venga él mismo y nos hable de esto para resolver esa dificultad y para poder avanzar. Entonces, por lo tanto, como ustedes ven, esa lectura o ese reconocimiento de avances y dificultades lo tenemos que hacer en esta parte de la metodología con base en lo que ya habíamos acordado, en los puntos específicos que habíamos acordado. Y por ejemplo, ¿no? Si aquí nosotros teníamos las acciones planteadas para el desarrollo de proyecto, que en este caso las podemos, no tenemos que sacarlas de otro lugar más que de nuestra hoja de ruta. Y entonces, por ejemplo, yo digo, teníamos pensado una investigación, después íbamos a hacer una encuesta, después íbamos a analizar las respuestas. Y entonces, si yo les proporciono, ya sea el organizador, o lo coloco en una lista de cotejo y digo, ¿ya lo logramos? ¿O está en proceso? ¿O no lo hemos realizado aún? ¿No? Para que precisamente aquí, en este momento, se reconoce qué ya hicimos, qué está en proceso y qué nos falta por hacer. Ese es el momento en el que hacemos alusión precisamente al reconocimiento. Reitero, es para reconocer los avances y dificultades que se tienen en el proceso y para hacer los ajustes necesarios en este momento del proyecto. Si se dan cuenta, maestros, la metodología del proyecto es dinámica. No es una planificación estática en la cual estamos, bueno, ya entregué mi planificación, me la firmó, la selló mi director bien bonita, la guardo en mi carpeta y ahí se quedó. ¿No? No, al contrario, esta planificación del trabajo por proyectos comunitarios, profes, los compañeros la traen ya con anotaciones, ya se les dobló, ya tiene cosas escritas a mano, tiene post-it pegados. Bueno, ¿por qué? Porque el maestro está trabajando con su planificación de una manera dinámica. Es decir, no es algo que ya está escrito de aquí y ya no hay cambios. Al contrario, ahora más que nunca es cuando nuestra planificación se va adaptando, es flexible y se va enriqueciendo con las cosas que van sucediendo en el día a día con nuestros niños. Y este es el paso, precisamente, el momento 6 en la etapa 2. Y nos lleva precisamente al momento 7, que es la concreción. Una vez más, la propia palabra es muy clara en decirnos, ¿no? ¿Y qué vamos a concretar? Bueno, si consideramos que el punto neurálgico de un proyecto es llegar a la presentación o creación de un producto, si nos habla precisamente que en este momento 7 es concretar, es en este momento cuando ya a los niños se les invita a que desarrollen la primera versión del producto que visualizamos desde el momento 1 y muy claramente en el momento 3. Entonces, si desde el inicio les dijimos, porque vamos a elaborar un poemario,
¿no? O dijimos, porque vamos a elaborar una expo sobre las vacunas, porque vamos a elaborar un huerto escolar, porque vamos a hacer una mano mecánica, porque vamos a hacer una campaña, ¿no? Para que la gente no maltrate a los perritos que están abandonados en la calle. Entonces, en este momento es cuando se hace, cuando nuestros niños, niñas y adolescentes hacen la primera versión del producto que está guiando precisamente a nuestro proyecto. Entonces, es cuando, por eso precisamente la concreción. En este momento se elabora la primera versión del producto, no que ya esté terminado. Es que es la primera versión y que se va a mejorar, se va a ajustar, se va a enriquecer, y por eso viene precisamente el momento 8. Mientras que en el momento anterior nuestros niños ya hicieron la primera versión del producto, ya tienen aquí su cartel, ya tienen la idea general de cuál va a ser su stand en la expo, ya tienen una primera versión de cómo va a lucir su poemario. Bueno, en el momento siguiente, que es la integración, el momento 8, al interior de nuestro grupo, que puede ser un trabajo en vinas, que puede ser un trabajo en plenaria o en equipos, se va a presentar la primera versión de la producción. Para ello, nuestros alumnos pues intercambian su producción, ya sea porque el equipo 1 le comparte su primera versión del poemario al equipo 4, lo intercambian, o a lo mejor si nuestra presentación va a ser de poemas, declamación de poemas, bueno, hacemos un ensayo previo y entonces entre equipos, ¿no? Ellos escuchan y dicen, bueno, a lo mejor yo creo que es importante que ensayen más la entonación, los movimientos, que sean más expresivos. Por eso aquí precisamente en este momento, además que se intercambia la producción o se realiza el ensayo o se presenta el borrador o se presenta el prototipo del experimento que íbamos a hacer, bueno, también los niños explican lo que hicieron y cómo lo hicieron, porque viene el siguiente paso importantísimo, reciben retroalimentación de sus propios pares. Entonces, en este momento, también además de la retroalimentación, que puede ser por escrita, que puede ser de manera verbal, que pueden intercambiar notas, se lleva precisamente la idea aquí, maestros, del momento 8, es que si es necesario, se hagan las modificaciones. Es decir, que a partir de los planteamientos que nos están haciendo, ¿no? Oigan, el equipo nos dice que, pues sí, que hablamos muy bajito, que no estamos expresando con movimientos el contenido del poema. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a revisar esas sugerencias que nos dieron y precisamente vamos a revisar qué cambios podríamos hacer en este momento. Y aquí es importante que el maestro coloque y le quede bien claro qué estrategia, con qué estrategia podría plantear. ¿Va a ser coevaluación? ¿Va a ser en vinas? ¿Lo vamos a hacer a nivel plenaria? ¿Cómo vamos precisamente a revisar esa primera versión? Porque aquí el punto más importante es que además de revisarla, la mejoremos. ¿Antes de qué? Antes de presentar. Quiero decir que también un asunto que a veces pasa con los proyectos es que tenemos el producto y lo presentamos, pero no lo mejoramos antes de presentarlo. Por eso precisamente en el momento 8 de integración dice, vamos a hacer es como un ensayo previo, vamos a mejorarlo, vamos con ese compromiso de que lo vamos a mejorar y ahora sí podemos llegar al momento 9, que es la difusión. Y en el momento de la difusión, pues nuestros alumnos, de acuerdo al escenario que nosotros colocamos, es un proyecto en escenario de aula. Voy a invitar a otros alumnos de otra aula para que me vengan a ver, o yo voy a llevar a mis alumnos a otra aula para que presenten su producto, o es un proyecto que es a nivel escuela, donde probablemente a la hora del receso yo voy a presentar la expo de sus pinturas, o voy a presentar la expo vacunas, o voy a llevar mis poemarios para que estén al alcance de los compañeros en la biblioteca. Entonces vamos a hacer una tertulia literaria de los poemarios. Bueno, de acuerdo al escenario, el maestro define, ¿no? Y toma en cuenta con qué espacios, en qué momento lo va a presentar, si es que va a invitar a otro grupo, quiénes son, todo ese tipo de situaciones que es necesario prever. Pero en esta parte de la difusión no solamente se presenta el producto, maestros, como ustedes lo ven ahí destacado con negritas. La metodología pide que en este momento el maestro junto con el grupo recolecten evidencias de ese momento de presentación. Y esas evidencias pueden ser fotografías, pueden ser audios, ¿no? Coméntame, ¿no? Con el celular, a ver, coméntame qué opinas de nuestra expo, ¿no? Como una entrevista.
Ah, pues yo pienso que estuvo muy interesante, etcétera, ¿no? O te voy a dar una hojita donde tú me digas cuál es tu punto de vista de nuestra exposición. O voy a implementar un libro de visitas, ¿no? Que es un cuaderno nada más donde quienes nos visitaron escriben qué opinan. O voy a pegar unos papeles bond junto a mi exposición de esculturas de La Paz, donde tú me escribas, por favor, qué opinas de las esculturas, qué te parece del mensaje que dimos de La Paz, etcétera. El caso es, maestros, que la difusión no se quede solamente así, no solamente se presente, sino que recolectemos evidencias de lo que sucedió, cómo fue recibido nuestro proyecto por los demás que nos escucharon, porque eso nos va a servir para el momento 10 y el momento 11. Entonces, importantísimo que el maestro prevea de qué manera va a recolectar esas evidencias de presentación del producto. En el momento 10, que se llama consideraciones, se habla precisamente del seguimiento y la retroalimentación. Bueno, aquí, ¿qué se busca hacer? Es importante aquí que como maestros hagamos planteamientos de cómo vamos a poder considerar el impacto que tuvo nuestro proyecto a nivel aula, a nivel escuela o a nivel comunidad. Es decir, ¿qué hicimos precisamente al respecto para recuperar ese punto de vista? Y ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de qué resultados tenemos, qué aprendizaje, cómo creció mi grupo con la presentación de este proyecto? Y aquí coloqué un ejemplo, ¿no? Dice, en asamblea de aula se revisan los comentarios, dibujos, audios y sugerencias sobre la exposición. Se les pide a los alumnos que comenten sobre su experiencia en la exposición y si les parece que logramos comunicar el mensaje acerca de La Paz. Entonces aquí son dos niveles. El primer nivel es precisamente revisar. A ver, nosotros grabamos algunos audios, tomamos algunas fotos, tenemos algunas notas de qué opinan las personas que nos observan. Vamos a leerlos, a ver qué nos dicen, qué mensaje nos dan. Y ahora también a nivel grupo comentemos ¿qué les parece en cuanto al logro que tuvimos? ¿Les parece que logramos comunicar ese mensaje? ¿Les parece que tuvo impacto nuestra campaña de difusión para que ya no maltraten a los perritos callejeros? ¿Les parece que nuestro poemario, ¿no?, sensibilizó a los compañeros? ¿Les gustó esta tertulia literaria? Vaya, esta evaluación, maestros, se hace tanto con lo que nos están diciendo quienes acudieron a nuestra exposición del producto, pero también lo que el propio grupo está mencionando de lo que logró. Y con ello llegamos precisamente a la etapa o fase 3, que es en el momento 11 y que se le llama la toma de decisiones. Acuérdense que dijimos 3 etapas o fases y 11 momentos. Y es el último momento donde precisamente se habla de la toma de decisiones. Ahora que ya realizamos todo este recorrido en el proceso de aprendizaje, que hemos observado cómo lo presentamos, es importante formular algún planteamiento. El maestro tiene que formar algún planteamiento para que los niños tanto analicen la retroalimentación que recibieron, pero también que puedan reconocer cuáles son aquellos procesos que han concretado y aquellos que necesitan mejorar. Para ello también es importante y el maestro puede retomar la hoja de ruta de actividades que planteó en el momento 3 para poder pasar con ella a una autoevaluación o a una coevaluación. Y si en el momento 3 habíamos planteado que nuestro proyecto iba a tener 9 pasos y que el primero era ir a investigar en el centro de salud, el segundo era buscar información adicional sobre las vacunas, el tercero era ponerse de acuerdo con el equipo para formular un cartel referente a las vacunas, y el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, en este momento se retoma esa hoja de ruta, ese organizador gráfico, y el alumno también lo puede decir. Lo logré, ¿no? No lo hice, ¿por qué causas? ¿Qué tanto avancé? Si es que lo voy a hacer a manera de autoevaluación. O si lo voy a hacer con coevaluación, a ver en Vinas, intercambien su hoja de ruta y comenten qué tanto lo lograron. Y ahora a nivel grupo, ¿cuál fue el trabajo que realizamos? Por eso precisamente dices para tomar decisiones que nos permitan encontrar cómo podemos seguir avanzando y seguir aprendiendo. ¿Y cómo yo lo podría trasladar en una planificación? Por ejemplo, ¿no? En plenaria se realiza una evaluación de la campaña de difusión, considerando el impacto que tuvo a partir de preguntas como: ¿quiénes participaron en la campaña? ¿Qué comentarios recibimos? ¿Logramos transmitir el mensaje sobre los riesgos en el uso de vapeadores? ¿Qué aprendimos en la realización de esta campaña?
De igual manera, es momento para evaluar el nivel de compromiso, si fue alto, medio o bajo en cada acción, y para ello se le pide al grupo que se remita al organizador de acciones del momento 3 y se evalúa al grupo en su desempeño. Finalmente, ¿no? Que esto es un asunto ya más de cierre a nivel individual, que yo les sugiero, maestros, que también lo hagan. En esta parte ya lo vimos, el desempeño en equipo, ya hablamos en grupo, pero ahora en lo individual. Por ejemplo, este maestro al inicio de su proyecto planteó un cuadro CQA y entonces se les dice, a ver, su cuadro que hicimos el CQA en el momento 1, sáquenlo y vamos a complementar la última columna que dice lo que aprendí. Y haz un comparativo sobre tus ideas iniciales y sobre lo que sabes ahora. Finalmente terminamos escribiendo 3 compromisos personales de los niños, de los adolescentes, para mejorar su desempeño en proyectos a posterior. Y de esta manera precisamente, pues es que tenemos, maestros, la revisión de los pasos que podemos incorporar en esta metodología. Quiero decirles que, bueno, a veces nos quedamos pensando en cómo luciría un proyecto, ¿no, maestros? ¿Cómo se vería un proyecto? Y sé que a todos nosotros nos gustan mucho los formatos, nos gusta hablar de formatos. Más que el formato, más que la forma, es el fondo, maestros. Pero de manera general yo les sugiero que ustedes puedan incorporar en sus proyectos los indicadores que estamos viendo que van en cada fase y momento, precisamente para que ustedes puedan guiarse sobre aquello que no deben de dejar de considerar en la planificación de un proyecto. Por ejemplo, aquí les voy a presentar de manera general la estructura del proyecto. Así festejan las familias de mi comunidad, que es el proyecto, uno de los proyectos que me fue aprobado para la nueva familia de libros de texto gratuito y que ya está circulando por ahí en versión digital. Es el primer proyecto en el escenario comunidad de primer grado, que ustedes lo deben de tener por ahí entre sus documentos electrónicos. Y precisamente este proyecto, como tú observas, en las columnas, fase del proyecto, momento, indicadores a considerar en la planificación, actividades, recursos, tiempos y evidencias de los avances, que de todas estas columnas, importantísimas, pero me quiero referir en especial a esta, porque esta es aquí donde el maestro toma nota del avance en las fases y en los momentos. Y aquí es donde se anota todo aquello que no estaba previsto. Y probablemente aquí es donde decimos, aunque se les había dicho a los niños que fueran al centro de salud, no fue posible porque, o sea, todos esos pequeños cambios que se van desarrollando en el proyecto van colocados precisamente en esta última columna, donde efectivamente el maestro va llevando seguimiento y se convierte su planificación en la bitácora de seguimiento de lo que va haciendo. Entonces, si tú observas aquí, en esta primera, segunda y tercera columna está todo de aquello que estábamos hablando en este momento. La identificación, el problema real, el escenario, el insumo inicial para el proyecto, que en este caso fueron una serie de imágenes de los festejos que comúnmente realizan en la comunidad donde está la escuela, que pueden ser bodas, fiestas, ferias, graduaciones, 15 años, todas esas cosas que pasan como festejos en las comunidades. Y de esta manera es como vamos avanzando, profes, no lo vamos a leer todo el proyecto, pero sí quería mostrarles de manera general el planteamiento de cómo podría verse en una planificación. Aquí, por ejemplo, esta es la hoja de ruta, este es el momento 3, voy a regresar una, como ven ustedes, momento 3, se les muestra la planificación de la investigación, se les muestran los pasos y los alumnos comentan si es necesario hacer algún ajuste a la ruta de acción, es el momento de la negociación. Y de esta manera, profes, pues nos va avanzando en los diferentes momentos del proyecto, profes. Aquí se los muestro a manera de planificación. Ustedes revísenlo cómo se observaría ya en el libro de texto. Les reitero que es el libro de texto del escenario comunidad y es el primer proyecto. Y entonces de esta manera, profes, es como vamos nosotros observando la progresión de las actividades en los diferentes momentos, siempre considerando en su planificación cuáles son los indicadores que la metodología nos indica para ir avanzando en el desarrollo precisamente de esta planificación. Entonces, bueno, de manera general es lo que quisiera comentarles acerca de la metodología. Gracias,
Gracias, doctora Arely Noriega Morales, por compartirnos su muy amplia visión sobre cómo trabajar el campo formativo de lenguajes bajo la metodología de proyectos. Estamos seguros que nos ha hecho un gran regalo a todos los asistentes. Y bueno, si nos lo permite y nos acompaña, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Le compartimos la primera, y estas son las más representativas de todas las que los asistentes nos han hecho el favor de compartirnos. La primera dice así: ¿un proyecto necesariamente debe de solucionar un problema? Si no, ¿no es proyecto? Es una muy buena pregunta. Un proyecto aborda un problema, una situación problema. Más que problema, si ustedes lo observan, maestros, la palabra como lo encontramos definida en las orientaciones de consejo técnico de este taller de formación continua, nos habla de una situación problema. Entonces puntualizo eso. Una situación problema precisamente está pensada para abordar o para incidir en el abordaje de esa problemática, no propiamente para solucionarlo. Si yo digo, por ejemplo, actualmente en mi escuela estamos realizando un proyecto que aborda la situación problema con referencia a un entorno adverso. Hay en la comunidad robos, asaltos, en nuestra escuela ha sido de maneras múltiples robados los artículos de los niños, vaya, es una situación conflictiva ahí en donde yo elaboro precisamente, y bueno, a partir de ello decidimos elaborar un proyecto que habla precisamente acerca de un poema para la paz, se llama, porque los niños pues están viviendo en ese medio ambiente adverso de robos, secuestros y violencias, ¿no? Entonces nosotros estamos precisamente trabajando, nuestro proyecto lo concluiremos la próxima semana, un proyecto que se llama Un Poema por la Paz, donde los niños precisamente están encontrando a través de los poemas esa forma de incidir en su realidad inmediata, ¿no? Y es un proyecto interesante porque lo estamos trabajando a nivel escuela. Todos los niños de primero a sexto están trabajando precisamente con esta misma temática, y si bien no vamos a solucionar la problemática, porque el entorno de violencia que existe escapa de nuestras manos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es abordar desde el punto de vista de la escuela cómo puede abonar para que los niños en este sentido estén en un ambiente más sanos, se sientan más seguros, tengan la oportunidad de expresar lo que ellos sienten, ¿no? Ante esta problemática que les impacta, ya no solamente fuera de su escuela, sino también ellos vieron, observaron cómo había vidrios rotos, cómo violaban chapas, etcétera. Todo este tipo de cosas que, bueno, no podemos dejar de entender que hacen ruido a los niños, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a solucionar esa problemática social, pero la estamos abordando. La estamos reconociendo y con ello precisamente estamos promoviendo que el aprendizaje sea situado en este sentido para que los niños, ¿no? A partir de ello, la próxima semana que ellos presenten sus poemas, que ellos nos muestren ese sentir, ¿no? Ellos puedan precisamente encontrar que en la escuela es un lugar de seguridad, es un lugar que precisamente trata de proporcionarles esa tranquilidad de que son escuchados, ¿no? Esa tranquilidad de que ahí pueden estar seguros. Entonces, no es propiamente que solucione un problema. Un proyecto basado en proyectos comunitarios aborda una problemática, reconoce la problemática y con eso, maestros, precisamente permite que el aprendizaje sea, por ser más situado, más significativo. Creo que eso es lo que podría comentar, maestro Miguel. Sí, doctora, gracias. Una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la metodología del aprendizaje basada en proyectos y la metodología del aprendizaje basado en problemas? Bueno, ambas son pedagogías de aprendizaje activo, maestros. Creo que por ahí tendríamos que partir. Y el aprendizaje activo, por ahí un artículo muy sencillito que les recomiendo que revisen también de Frida Díaz Barriga, que es aprendizaje situado. Y en ese, tecléele así, Frida Díaz Barriga, aprendizaje situado, y es un artículo como de 19 hojitas, muy fácil de leer, pero nos muestra una cantidad importante de metodologías de aprendizaje activo, y entre ellas incorpora el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje in situ y el aprendizaje de servicio, que es otra de las metodologías que se encuentran incorporadas dentro del Plan de Estudios 2022.
El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son dos metodologías de aprendizaje activo. Pero lo que las distingue específicamente, bueno, pues básicamente son las fases, maestros, y el modo de intervenir, que en este caso decíamos al inicio que la Secretaría de Educación Pública nos presenta actualmente una reinterpretación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, profes. Y que efectivamente también al aprendizaje basado en problemas, pues la Secretaría de Educación Pública a través del Plan de Estudios 2022 también le da su propia reinterpretación. Entonces, es una metodología parecida, pero hace una diferencia en cuanto a las fases. ¿Por qué parecida? Porque son de aprendizaje activo. Las fases son distintas y los momentos son diferentes también entre una y otra. Y una cosa también que quiero decir, en la metodología, de acuerdo al Plan de Estudios 2022, en su momento está proyectado que cada metodología pertenezca a un solo campo formativo. Entonces, que a lo mejor, ya sería otro momento para hablarlo, pero que entendamos a lo mejor que probablemente el aprendizaje basado en problemas va a estar pensado más para las áreas de formación cívica, por ejemplo, ¿no? Que nos hablen acerca de vida saludable, ¿no? Que nos hablen acerca de estos asuntos que más van a estar más referidos precisamente a este campo formativo de diálogo entre las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, quisiera decir eso, ambas son de aprendizaje activo y tienen una diferenciación precisamente por las fases y etapas que se pueden considerar. En su momento probablemente, y si no me equivoco, tenemos por ahí algún momento aquí el Centro de Maestros NESA, donde también estaremos trabajando la metodología del aprendizaje basado en problemas. Gracias. Una siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos integrar a las personas que no están dentro de la escuela, es decir, a la comunidad, a los proyectos? Hay una creciente inquietud por hacerlo. Y eso precisamente creo que viene a partir de que estamos aceptando y entendiendo que el Plan de Estudios 2022 tiene un énfasis muy específico en el enlace escuela-comunidad. Y creo que aquí, maestros, la posibilidad está dada porque los escenarios de los proyectos están a esos tres niveles. Por eso hay proyectos que se pueden plantear a nivel aula, a nivel escuela y a nivel comunidad. Si quieren ver ustedes un ejemplo concretito, les recomiendo por ahí, dentro de este libro de primer grado, en versión electrónica que tienen ustedes ahí, seguramente en su WhatsApp o en su correo, encontrarán un proyecto que se llama Feria de la Salud. Sugiero que lo revisen. Es un proyecto precisamente que está en el campo de lo humano y lo comunitario, Plan de Estudios 2022. Y en ese proyecto precisamente se habla del involucramiento, donde, fíjense que es un proyecto para primero, donde se dice que en esta Feria de la Salud los niños van a identificar qué hábitos negativos en el cuidado de la salud hay en su comunidad. Y van a invitar a personas de la comunidad que asistan a exponer en esta Feria de la Salud. Entonces a lo mejor van a invitar a la enfermera de la comunidad, van a invitar a la chica que da clases de ¿cómo se llama esto? Ya no son aeróbics, ¿verdad, maestros? Bueno, pero esta activación física que se da de zumba, ¿no? En los parques comunitarios. Entonces a lo mejor la van a invitar también a esta chica que la conoce toda la colonia y va a ir ese día a dar una pequeña clase de zumba. Y en la Feria de la Salud también van a invitar al compañero que es el que trabaja esta función de salud y van a hacer una exposición, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que si tú observas que en tu proyecto tiene alcances a nivel comunidad, porque a lo mejor estás haciendo tratamiento de algo que trasciende, ¿no? No solamente es lo que trabajamos aquí, sino que también necesito recurrir a figuras de la comunidad, figuras comunitarias que me pueden ayudar a ampliar el conocimiento de mis niños, sea un doctor, sea una enfermera, sea el cronista municipal, sea a lo mejor el artista, ¿no? El que hace graffiti, ¿no? El que, o sea, todo ese tipo de gente que puede caber y que puede aportar algo para tu proyecto, entonces tú puedes generar ese enlace precisamente para que esas personas vengan y nos compartan, esas personas vengan y nos expongan algo que complemente o precisamente también que enriquezca
el proyecto, ¿no? Si a lo mejor estamos haciendo un huerto escolar, pues ahí necesito a los padres, y los padres son parte de la comunidad. Entonces los incorporo y precisamente están teniendo esa participación dentro de mi proyecto. Pero todo está precisamente desde el punto de donde surge el proyecto. ¿Cuál es la situación, problema que vamos a atender? ¿Qué alcances tiene esa situación, problema, para poder definir qué actores podría yo involucrar en mi proyecto? Gracias, doctora. Una pregunta también. ¿Cómo podríamos ver el efecto del proyecto en la comunidad? De igual manera, profes, de igual manera. No esperemos cambios que se van a dar de un día para otro. Y si a lo mejor la feria de la salud que nosotros hicimos era precisamente para disminuir el consumo de comida chatarra, y entonces al día siguiente que el proyecto fue un éxito, ¿no? Aparentemente, pero abrimos la puerta de la primaria y allá afuera están otra vez los vendedores con comida chatarra. No nos desmoralicemos, el cambio no es de un día para otro y no se está pensando que en un solo proyecto se va precisamente a empezar a lograr cosas. Yo lo que sí veo dentro de la propuesta del trabajo con proyectos maestros es que precisamente por ese énfasis en la atención de las situaciones problema podemos tener una ventaja del hecho de que si lo hacemos de manera continua, el hecho si lo hacemos de manera unificada, el hecho si también nos atrevemos a experimentar con proyectos no solo a nivel aula, sino que hacemos ese trabajo colaborativo y en consejo técnico deliberamos y decimos, bueno, aunque sea una vez al mes, vamos a implementar un proyecto a nivel escuela, donde a lo mejor no es lo mismo que yo como maestro de grupo haga una campaña para que los niños ya no rayen los baños y no pongan palabras agresivas en los baños y no se amenazan. Bueno, o a lo mejor yo puedo hacer algo como maestro de tercero A, pero ¿qué tal si nos unimos toda la secundaria? O si nos unimos toda la primaria, o si todos los del preescolar trabajamos, y entonces ese proyecto es cuando va teniendo mejores resultados. Entonces, la invitación que yo les podría hacer, si el impacto que queremos es más amplio, el espectro que queremos lograr es más amplio a nivel escuela y a nivel comunidad, precisamente, atrevámonos a trabajar, atrevámonos a diseñar, aprovechemos los espacios de consejos técnicos escolares y empecemos a diseñar proyectos a nivel escuela que seguramente empezarán a tener impacto poco a poco a nivel comunidad. Es lo que podría comentar, maestro. Gracias. Y una última pregunta que suponemos es el interés de la mayoría de los maestros que nos acompañan el día de hoy. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son los retos que van a enfrentar los docentes para planear y para desarrollar ahora esta metodología por proyectos? Gracias, maestro. Bueno, creo que el reto principal que tenemos en este momento, maestros, es entender la metodología tal cual nos la están planteando. Entender la diferencia de esta metodología a lo que anteriormente tenemos como conocimientos previos de lo que es un proyecto, ¿no? Ahorita que estuvimos recordando entre todos que nos proponen 3 fases y nos dicen 11 momentos, y que efectivamente la metodología es muy clara en decir lo que se busca lograr en cada momento, el reto principal considero yo que sería, primero, acercarnos a la metodología, ver en qué consiste, entenderla al 100%, maestros, pero obviamente para poderlo hacer necesitamos dar estos primeros pasos, necesitamos empezar a planificar con esta metodología, necesitamos empezar a tomar acuerdos a nivel grado, a nivel ciclo, a nivel escuela, que nos permitan precisamente no sentirnos solos, solitarios, en algo que no entendemos cómo se pueda realizar. Creo que la metodología, maestros, si la vamos desmenuzando paso por paso, si empezamos a utilizarla, si nos sentimos apoyados por el compañero de grado, por el compañero de ciclo y a nivel colectivo escolar, si compartimos también esas mismas inquietudes, incertidumbres, vamos a ir poco a poco creciendo en el trabajo con esta metodología y con las otras 3 que será necesario en su momento también trabajar. Ahorita estamos situados en una. Pero precisamente será importante, primeramente, conocer y entender en qué consiste, verla desde una situación
desagregada, no la vean solamente como un conjunto, y aquí que le coloco, veamos la parte por parte, y un asunto muy importante que nos va a servir precisamente es hacer esa lectura, esa lista de situaciones problema que ustedes hicieron en esta fase intensiva, en este taller intensivo, maestros, recupérenla, no la echen a la basura, revísenla, porque de esas situaciones problema a ustedes puede darle muchísima luz, muchísima orientación para la generación de los proyectos. Una parte importante que a mí me parece también puntualizar es que en este momento nosotros nos están pidiendo trabajar proyectos, ¿verdad? A proyección de lo que en su momento nos va a ofrecer todos los libros de texto, maestros, de la nueva escuela mexicana, Plan de Estudios 22, van a tener esta metodología, tanto la de proyectos como la de aprendizaje basado en problemas, como el aprendizaje de servicio y el enfoque STEM, lo van a tener ya y nosotros lo estaremos aplicando. Pero este no es ese momento todavía. En este momento nosotros tendremos que estar trabajando en consideración a lo fundamental. ¿Qué estamos recuperando ahorita nosotros para el planteamiento del proyecto? Los aprendizajes esperados, los aprendizajes fundamentales, de acuerdo al plan 2017 o al plan 2011, de acuerdo al grado que tú atiendas, ¿no? Y con ellos nosotros estamos retomándolos para atender una situación problema. Creo que ese es el principal reto que tendríamos ahorita, tanto conocer la metodología como entender que en este momento trabajamos situaciones problema situadas en nuestro contexto y a través de ella estamos abordando cierta cantidad de aprendizajes esperados de acuerdo a los diferentes campos formativos y asignaturas. Y es una situación, sí, es una metamorfosis que tenemos que empezar a llevar. Es un desequilibrio, ¿verdad?, cognitivo, maestros, diría Piaget, ¿no?, que precisamente nos tiene un poquito como que en esta parte compleja de cómo poderlo integrar. Pero la mejor manera de hacerlo, maestros, es precisamente entrarle ya, hacer nuestros pininos, trabajar en equipo, maestros, y de ser posible, maestros, reconocer tanto aciertos como errores, para que precisamente a partir de ello podamos crecer, podamos precisamente hacernos cada vez más capaces de diseñar proyectos con esta metodología, maestro.